Muy buenas tardes, al ser las 6:04, estoy en la espera de algún o alguna estudiante que se integre a la videoconferencia. Voy a dar un plazo de unos 5 minutitos más y estaré comenzando. Muy bien, vamos a iniciar con la videoconferencia. em, Dado que ninguna estudiante se ha conectado. Ok. Para iniciar, me gustaría que pudiéramos observar esta presentación sobre la historia de la inclusión educativa en Costa Rica. Resulta ser que en Costa Rica, bueno, segundito, por favor, para vamos a devolverlo porque aquí se me está pasando. Un segundo, por favor. Vamos a pasarlo de esta manera mejor. Em, me gustaría que pudiéramos hacer un recorrido justamente por la historia de la educación inclusiva en Costa Rica o de la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo costarricense. Si bien es cierto, desde los contenidos de la asignatura se han venido abordando una serie de temáticas sobre la inclusión, sobre ese proceso histórico de la observancia de las personas con discapacidad como personas en una condición de rechazo o como personas en una condición de infanticidio hasta el actual, la actual tendencia que viene a proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pero bueno, me resulta sumamente importante que podamos analizar toda esta historia a nivel mundial a la luz de la historia de nuestro país. Bien, para ello vamos a comenzar con hablar de las aulas integradas. Ujú. Resulta ser que las aulas integradas en nuestro país se empiezan a gestar a partir de 1973. Es a partir de ese momento que el sistema educativo costarricense comienza a preguntarse, comienza a cuestionarse, comienza a analizar esa posibilidad de poder incluir en el sistema educativo a las personas con discapacidad. Entonces, después de muchos estudios y después de muchas disertaciones al respecto, se viene a dar entonces que se crean lo que se llamaban aulas diferenciadas, también conocidas todavía en la actualidad como aulas integradas. Ujú. Estas aulas integradas lo que pretendían era darle la atención a niños y niñas con retardo mental. ¿Por qué se observa como un paso a la inclusión? Bien, se observa como un paso a la inclusión porque estas aulas vienen a estar ubicadas en las escuelas del sistema regular. No son aulas que estuvieran ubicadas en otra institución, fuera de la infraestructura de las escuelas regulares. Pero entonces, ¿qué sucede aquí? Si bien es cierto, es un paso para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, sigue siendo una condición segregante porque son personas que aunque se encuentren dentro de la infraestructura, igualmente tienen una, una discriminación
porque se encuentran en una aula completamente aparte. ¿Ok? Entonces, bueno, pensemos que ya ahí tenemos como un pasito, ¿verdad? Eventualmente dado. Bien, se sigue evolucionando y a partir de los años 90 nos venimos a encontrar con más investigación tras esa búsqueda de una nueva visión integracionista, tras esa búsqueda de poder integrar a las personas con discapacidad de una manera mucho más efectiva, de una manera mucho más inclusiva, principalmente en el sistema regular, en las aulas regulares. ¿Ok? Em, ¿Cuál era entonces esa meta de estas investigaciones? Esta meta vendrían a ser que estos servicios segregados solo seguirían existiendo para aquellos estudiantes cuyo estado de salud o de intensidad y complejidad en los apoyos requeridos lo ameritar. Ujú. Entonces, ya se espera aquí que que sean menos la cantidad de personas que se encuentren en estas aulas y, y que existiese la posibilidad entonces de ir integrando de una u otra manera, aunque les puedo decir, todavía no se sabía cómo. Y yo creo que todavía continuamos en pañales con esta situación. Se podía pensar en la integración de estos chicos y estas chicas. Bien, y otra de las condiciones que se buscaba con estas aulas integradas era procurar que ese estudiantado estuviera el menor tiempo posible en estas aulas. Ujú. Entonces, vamos a encontrar por ende que em, siempre, pues siempre se siguen dando la referencia a estas aulas, siempre se sigue esperando que estos chicos y estas chicas se encuentren en otro lugar y se sigue dando por ende esa condición discriminatoria. Pensemos que la búsqueda de la inclusión, según todas las teorías que hemos encontrado, es que el estudiantado con alguna condición de discapacidad pueda desenvolverse en el ambiente lo más natural posible. Ujú. Y desde todos sus entornos, desde los entornos no solo educativos. Es interesante porque, por ejemplo, em, grupos de educación no formal, como las guías y scouts o Cruz Roja Costarricense, que también son grupos de voluntariado, em, tampoco se imaginaban teniendo personas con alguna condición de discapacidad entre las personas activas dentro de estas organizaciones. Pero bueno, desde toda esta evolución social, porque no ha sido solo educativa, también estas organizaciones han tenido que evolucionar y han tenido que encontrar alguna forma de adaptación para que chicos y chicas con alguna condición de discapacidad puedan ser integrados y puedan ser integradas a estas organizaciones. De hecho, hoy por hoy se tienen inclusive capacitaciones formales, capacitaciones profundas, capacitaciones profesionales para ayudar
a la dirigencia, pensemos en Guías y Scouts en este caso, para ayudar a la dirigencia con técnicas y con las herramientas necesarias para lograr esa inclusión de estos chicos y estas chicas. Entonces, vean cómo tratemos de imaginar cómo se va dando este proceso a nivel país. Tratemos de ubicarnos en esas épocas, ubicarnos en estos tiempos. Em, y si hablamos de 1973, que es justamente la fecha que les daba anteriormente, esta está a la vuelta de la esquina. Es una fecha sumamente reciente. Ujú. Entonces, Costa Rica inicia este proceso este, realmente hace poco. Bien, continuamos entonces pensando que a partir, como les decía, de los años 90 se buscan todas estas premisas. Pero vienen y suceden grandes obstáculos que nos podemos encontrar. Aquí yo menciono únicamente 3, pero hay muchísimo más obstáculos para lograr esa premisa de que se espera a partir de los años 90. ¿Cuáles son 3 de esos obstáculos? Ok, existían extensísimas listas de espera para poder ingresar personas, pensemos sacar esas personas de ese sistema segregado y poder darles una inclusión verdadera. Entonces, recordemos que en el saco de las personas con discapacidad iba toda aquella persona que de una u otra forma se saliera de la norma social. Históricamente hablando y a nivel mundial. Entonces, imaginemos cómo tenemos, por ende, una sociedad llena de personas con discapacidad y Costa Rica no está ajena a eso. Por ende, en estas aulas integradas habían de todo tipo, tamaño y color. Entonces eran muchísimas las listas que pretendían entrar en esa condición de desegregación. Ok, también nos venimos a encontrar una recarga laboral del equipo docente, recarga laboral que hasta el día de hoy se sigue presentando y que vamos a abordar en la segunda videoconferencia. Y también tenemos un aumento en esa infraestructura de los centros de educación especial que se habían llevado a cabo y que entonces ahora se contaba con esa infraestructura. Bueno, continuamos evolucionando y en 1996 viene y a nivel legislativo ya hay entonces una legislación que ordena, por decirlo de alguna manera, la discapacidad en Costa Rica. Pero, ¿qué es lo más grave de todo esto? Lo más grave es que esta legislación, esta ley, la ley 7600, continúa siendo la misma desde 1996, donde estipula en sus artículos condiciones sumamente segregantes, discriminatorias, condiciones que, que en aquel momento, en 1996, pensemos que era la tendencia, pero en este momento no es la tendencia. Entonces, analicemos, por ejemplo, uno de los artículos, el artículo 2, que define el concepto de discapacidad. Dice que es
cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite sustancialmente una o más de las actividades principales de un individuo. En esta definición nos venimos a encontrar que la ley le deposita toda la responsabilidad a la persona y no al entorno, a la persona y no al medio. Como se ha analizado dentro de la asignatura, la discapacidad viene a ser esa condición que vive una persona por las barreras que le establece el entorno, que le establece la sociedad. Y si imaginamos que esas barreras no existen, esa persona entonces podría desenvolverse sin ninguna preocupación y sin ningún problema. Entonces, si una persona tiene una condición de deficiencia física y se le dificulta mucho caminar, o pensemos que anda en silla de ruedas y una institución educativa, trasladémoslo a la educación, y una institución educativa tiene las rampas adecuadas y necesarias, no solo las necesarias, las adecuadas, porque no pueden ser rampas así, ¿verdad? Ah, para que esta persona transite por toda la institución educativa, esta persona deja de tener una condición de discapacidad en esa institución, porque no va a tener ninguna, no va a tener ninguna desventaja con respecto al resto de los estudiantes, con respecto al resto del estudiantado, de sus compañeros y sus compañeras. Bien, si tenemos una persona con una condición de discapacidad auditiva, pero el sistema le facilita, por ejemplo, el lenguaje lesco, ya sea con la adecuada capacitación a su personal docente o mm, colocando una persona profesional en lesco en esa aula. Esta persona, esta estudiante sorda, no va a tener ningún rezago ni va a tener ninguna desventaja con el resto de sus compañeros y sus compañeras, porque va a ir entendiendo todo lo que escriban en la pizarra porque sí ve, y lo que se diga porque se le está interpretando en su idioma. Entonces, la ley 7600, creada en 1996, cuando todavía en esa época se veía la discapacidad como esta definición que encontramos acá, se encuentra obsoleta. No ha habido todavía un cambio importante en ella. Y seguimos viendo acá otro artículo de la ley. La educación especial, habla la ley en el artículo 27. Dice que la educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran temporal o permanentemente. Esta, a ver, este título de educación especial igualmente viene a ser
discriminatorio, viene a ser peyorativo, viene a ser segregante. Entonces, encontramos, por ejemplo, la educación especial. ¿Por qué una educación especial? No, es una educación. ¿Cuál? La que ese chico o esa chica requieren. Igual a la educación que usted requiere, que yo requiero y que todas las personas requerimos. Cuando venimos a hablar de etiquetas como necesidades educativas especiales, eso viene a marcar una clara distinción entre grupos humanos. Y esto viene a alejarse del respeto a la verdadera diversidad y al enfoque de derechos humanos y de inclusión, que es el que se viene buscando. Está bien, cuando esta ley se crea, 1996, era visto de esa manera. Pero bueno, no se ha cambiado, se mantiene aún en la ley. ¿Mm? Entonces es como las falencias em, las falencias que presenta todavía el país. Continuamos. Resulta ser que entonces Costa Rica viene y ya teniendo la creación de aulas diferenciadas o aulas integradas y ya teniendo una ley defensora de las personas con alguna condición de discapacidad. En el año 2008 se suscribe a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención, las convenciones en general, vienen a ser una reunión, por decirlo de alguna manera, de las autoridades de muchos países. Bien, entonces, estas autoridades vienen y empiezan a discutir sobre la temática que les tiene ahí y surge de esa reunión como una especie de reglamento, de norma, y los países que quieran firmarla y quieran suscribirse, lo hacen. Los que no quieran, no. Pero en el momento en que un país firma una convención o firma un tratado, a partir de ese momento se ve obligado a llegar a su país y cumplir con los mandatos que quedaron establecidos en aquella reunión. Entonces, es donde el país llega y crea políticas y crea planes de acción y crea una serie de mecanismos para poder cumplir. Y además, existen reuniones periódicas en donde los países tienen que ir y presentar un informe y, por decirlo así, dar cuentas de cómo va ese proceso en su país. Bien, entonces Costa Rica en el año 2008 firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta convención en su artículo 24 dice, los estados partes son los países que firmaron. A eso se refiere. Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los estados partes
asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Póngase a pensar qué complejo y qué profundo viene a ser esto. En el momento en el que estamos hablando derecho a la discriminación, en el momento en que estamos hablando igualdad de oportunidades y en el momento en el que estamos hablando sistema de educación inclusivo, estamos hablando de tres aristas sumamente complejas, sumamente costosas y que requieren muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Pero bueno, Costa Rica viene y firma la convención. Desde ese instante se está comprometiendo. ¿Ok? Entonces, imaginen ustedes cómo venimos de un sistema de aulas integradas. Imagínense cómo venimos de una ley 7600 decretada en 1996. Hagámonos una idea de meternos en la historia, de lograr meternos en la historia y de imaginarlo en ese momento. Estamos hablando de 1996 al 2008. Han pasado 12 años. Ujú. Entonces, en el 2008 se firma esta convención, 12 años después de haber creado la ley, pero la ley se seguía manteniendo igual. Y esta convención viene a obligar al Estado a redoblar esfuerzos, triplicar esfuerzos por lograr ese derecho a la discriminación, esa igualdad de oportunidades y ese sistema de educación inclusivo. ¿Ok? Entonces, la cosa viene a complicarse realmente. ¿Qué, qué es lo que espera? Este, ¿qué es lo que espera la convención con este artículo y qué es lo que espera de sus estados partes? Ujú. Eh, lo que espera es, no se trata de segregar o negar ese derecho a la educación, pero tampoco se trata de dar una misma y homologada enseñanza, negando todas las diferencias existentes, colocándonos como una fantasía dirigida en esta historia del tiempo. Imaginémonos entonces 30 estudiantes con necesidades diferentes, con particularidades diferentes, donde se espera que no haya una enseñanza en masa, ni una enseñanza homogénea, sino que se trate de reconocer todas esas diferencias individuales, se trate de valorar a las personas por lo que son y cómo son, se trate de creer en sus posibilidades de mejora y de darles esa oportunidad de desarrollarse con sus iguales. ¿Mm?
es sumamente complejo cuando estamos hablando de em, creer en sus posibilidades de mejora, creer en sus posibilidades de mejora. Un chico, una chica que, que por su condición de trastorno del espectro autista tiene dificultades de socialización, de comunicación, tiene dentro de su propio mundo, se sale y entra, se sale y entra, se sale y entra de las clases. ¿Mm? Solo imaginémoslo. Voy a contarles una experiencia personal. Yo estoy llevando a cabo un trabajo especial en una institución educativa X. Eh, y hace 3 días, hay un chico con el trastorno del espectro autista y en un grado bastante importante. Él le cuesta mucho pues mantenerse en el aula, se sale, se va mucho para la biblioteca, le gusta mucho ver los libros. Bueno, es una institución responsable, es una institución que procura la seguridad de todo su estudiantado. Es una buena institución educativa pública. Déjenme contarles que este chico se escapó. Tiene 8 años y se escapó. No se dieron cuenta. Lo buscaba fuerza pública, lo buscaba la policía municipal y lo buscaba policía de tránsito. Ese chico se encontró alrededor de unos 3 kilómetros lejos de la institución educativa. Les estoy hablando de un hecho real que sucedió el 13 de marzo del 2023 y de lo que fui testigo. Entonces, cuando hablamos de inclusión, como lo dice aquí, va mucho más allá de dar una educación homogénea o va mucho más allá de simplemente tomar a aquel chico y colocarlo en un aula regular. Va mucho más allá de eso. Em, yo no juzgo jamás al personal docente. Estamos hablando de muchos chicos, de muchas chicas ahí, todas las personas con diferentes necesidades. Y también con ese derecho que tienen de desarrollarse entre sus iguales. Todos somos tan iguales como desiguales. ¿Mm? Tenemos que aceptar nuestras semejanzas, tenemos que aceptar nuestras diferencias, condiciones que son inherentes al ser humano. Em, también viví otra experiencia, esto sí fue hace varios años, ¿ya? Sobre un chico con igual una condición de discapacidad, sus niveles de concentración eran mínimos em, y con una docente que por diversas razones simplemente no quería tener a ese chico ahí. Em, entonces, el estado motivacional de la docente no era el mejor, por supuesto que no desarrollaba un estado motivacional apto para el chico. Ese chico se levantaba, molestaba, le pegaba a otros, no hacía nada, no trabajaba, pero tampoco habían elementos que de reforzamiento positivo para él. Ujú. Em,
esta docente habla con la dirección de la escuela y toman por decisión que le van a decir a ese chico que vaya solamente 2 o 3 veces por semana, no lo recuerdo, y que fuera 2 horas nada más. Y que en esas 2 horas la docente le iba a atender en un pasillo de la institución solo. Pero él reflejaba la necesidad y el deseo que tenía de estar en el aula con sus compañeros, porque también tenía una condición de discapacidad que él no lograba manejar. Entonces, em, se le empezó a dar es, clases de esa manera, a pesar de su anhelo por estar dentro del aula. Cuando llegó la famosa fiesta de la alegría para la salida a vacaciones, al chico se le permite ir a la fiesta de la alegría con sus compañeros y sus compañeras solo las 2 horas en las que él iba a clases. Y el resto del tiempo, en donde todo el estudiantado se quedó en la fiesta, él se tuvo que retirar. Entonces, la inclusión va mucho más allá. Es mucho más profunda que eso, que solamente pues el ingresar a una persona. Bien, seguimos, ¿verdad? Evolucionando. Vean que acá estamos hablando del año 2008. Pasamos al año 2018. Del 8-2018, 10 años después. Vean cuánto tiempo ha pasado. 10 años después. 10 años después y habiendo firmado la convención, existían todavía en el país 257 escuelas con este servicio del aula integrada. ¿Mm? Son mucha cantidad de escuelas con ese servicio aún. Pero resulta que viene un decreto ejecutivo que se emite el 19 de marzo de ese año 2018, donde le pone de plazo al MEP un máximo de 10 años para hacer desaparecer el servicio de aulas integradas. Entonces, eh, pues se le coloca al MEP en un zapato. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograrlo? Qué complejo, ¿verdad? Em, y se le solicita entonces al MEP que pase el trabajo hecho en estas aulas integradas a lo que se le llamó servicio de apoyo. ¿Ok? Lo que se les llama servicio de apoyo. O sea, que convierta las famosas aulas integradas en servicios de apoyo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que todo este estudiantado se pretende que pase a ser parte de las aulas regulares del sistema educativo y que las y los docentes, el personal docente especializado en atender estas poblaciones, darían apoyo directo a la docente o el docente regular de aula en su aula. Entonces, em, eso fue lo que se esperó. Bueno, para en ese momento hubo una serie de reacciones en contra de esta decisión. Realmente, em, igual, porque no se trataba únicamente de pasar al estudiante al aula regular,
sino que requería de más tiempo para atención de ese caso, requería de capacitación al personal docente de aula regular para atender las diferentes em, personas que les llegaran, los diferentes estudiantes que les llegaran con esas diferencias de condiciones de discapacidad. Y requería de un montón de condiciones más. Ahí inclusive se pronunció sindicatos como ANDE ante esta gran preocupación, porque imagínenlo, ¿verdad? La preocupación que tenían por, em, por esta directriz. Bien, ok. Entonces, esta directriz surge porque ya el Comité Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el que regula la declaración o la convención que ya había firmado el país, viene y, como decimos, le jala las orejas a Costa Rica y le dice que lamentaba mucho que en el país aún existiera educación segregada para estudiantes con discapacidad. Es de ahí de donde entonces surge que el gobierno lance este decreto este decreto, sí, en el que le ordena al MEP hacer desaparecer estas aulas integradas. ¿Ok? Al 2023 todavía existen aulas integradas. Si es cierto, el Ministerio de Educación ha ido poniendo, eliminando las aulas integradas de una manera paulatina, pero sí existen todavía aulas integradas en el país. Em, el proceso ha sido difícil, yo diría que doloroso para todo el sistema educativo. Ujú. Este, mm, porque también imaginemos la necesidad de trabajar en muchas de las ocasiones, la discriminación dentro de la misma aula regular, el bullying dentro de la misma aula regular. Y ya esa condición de bullying, ya esa condición de discriminación, pues va a venir a conllevar otra serie de problemáticas, otra serie de condiciones que se supone deben ser atendidas entonces por las instituciones educativas. Em, además de, del el síndrome del quemado que se provoca en el personal docente. ¿Qué es el síndrome del quemado o el síndrome del burnout? Es esa condición de extenuación total, donde se siente que se están invirtiendo y se están gastando inclusive las energías de reserva que se puedan tener, porque se cambiaron las condiciones del sistema educativo costarricense para poder hacer para poder dar este gran paso. Yo creo que no. Yo. Em, Me parece que todavía no estamos preparadas para incorporar plenamente las personas con discapacidad con un verdadero enfoque inclusivo.
Me parece que todavía se mantienen barreras y resistencias para poder impartir una verdadera educación de calidad. Hay deficiencias en las adecuaciones, hay deficiencias en barreras culturales, en barreras actitudinales. ¿Mm? Hay deficiencias en la preparación, en la capacitación constante que requiere el personal docente para poder atender estas poblaciones. Por lo que me parece sumamente importante que nos cuestionemos, que primero tratemos de transportarnos a través de la historia, pero que ya estando en el aquí y en el ahora, en el hoy, nos podamos cuestionar cómo se está dando la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo costarricense. Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero poder contar con que ustedes escuchen la videoconferencia y les estaría entonces compartiendo una segunda videoconferencia donde veremos la segunda parte de esta temática y hablaremos de una manera mucho más profunda sobre la realidad que vive día a día el personal docente en sus aulas cuando tienen que atender esa diversidad en el estudiantado y entre esa diversidad cuentan con personas con alguna condición de discapacidad. Espero que tengan una linda noche. Hasta luego.